Bienvenidas a este nuevo capítulo de YouTube, donde volveremos a tratar un tema que os ha tocado muy de cerca a todas y todos, que es el duelo animal, ¿no? Cómo acompañarlo, qué hacer. Y después de haber hecho la entrevista con Sofía Rupp, donde hablamos de muerte en una perspectiva animal, a la que os invitamos a ver y rever. Esta vez nos acompaña Cristina Cuesta, una súper profesional, psicóloga experta en duelo animal, y nos hablará de eso que yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento, que es la culpa. Aunque sabemos que hemos hecho siempre todo lo que hemos podido y los hemos acompañado lo mejor que hemos podido, inevitablemente muchas veces aparece y nos cuesta que nos abandone y a veces qué mejor que un profesional que nos diga cómo podemos hacer y cómo transitarla. Os dejo con Cris, seguro que os será de gran ayuda. ¿Qué tal, Cris? Bienvenida. Para mí es súper especial que estés hoy aquí. Ya tenemos mucha trayectoria tú y yo juntas, por suerte, ¿no? Tanto personal como profesionalmente. Y yo te conozco mucho, pero puede ser, introdúcete tú un poco y así después le introducimos a la gente de lo que hablaremos hoy. Perfecto. Hola, Ana. Gracias por esta oportunidad para charlar un ratito más de estos temas que a ti y a mí nos gusta tanto compartir. Yo me llamo Cristina Cuesta, soy psicóloga, me he especializado en procesos de pérdida y de duelo. Actualmente acompaño muchísimas personas que están en duelo por pérdida de su animal. Me gustaría recalcar que sea cual sea el animal, ¿vale? No tiene por qué ser un perro, no tiene por qué ser un gato. Puedes hacer un duelo súper difícil y súper potente por un caballo, por una cobaya, por un conejo, cualquiera que sea tu animal. Y nada, y hoy estoy aquí para charlar contigo un ratito para un tema que yo espero que a la gente le resulte súper interesante. Para mí lo es. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el duelo, y en este caso que nos ocupa el duelo animal, nuestro feedback en otros podcasts, en otras masterclass, siempre ha sido súper bueno porque creo, y es lo que hablaremos hoy, ¿no? Que entramos en sitios muy sensibles, donde aparecen sentimientos muy contradictorios y uno de ellos es la culpa, ¿no? Que es lo que yo creo que hoy nos ayudarás tú un poquito a trabajar. Bueno, vamos a ver qué sale. La verdad es que la culpa es una de las emociones más potentes dentro de un duelo, sobre todo un duelo por pérdida animal. No he acompañado todavía ningún duelo por pérdida de animal donde en un momento u otro no aparezca la culpa, incluso en personas que me dicen, no, yo no me siento culpable, y al cabo de un tiempo aquello empieza como a asomar. Y es una emoción muy potente que nos hace sufrir muchísimo y que a la vez tenemos que saber cómo trabajar y cómo respetar, porque desde luego desde la lucha no vamos a poder con ella. ¿Vale? Entonces, espero hoy poder aportar un poquito de luz, un poquito de claridad y que desde aquí nos podamos sentir todos un poquito más tranquilos, porque evidentemente no vamos a salir de aquí sin culpa. Si hay culpa y punto, igual que si hay dolor, si hay tristeza y tristeza, y si hay alegría hay alegría, pero con un poquito más de luz. Porque, yo lo pienso en mi caso, ¿no? Nos pasa, en mi caso aparece la culpa ya no a veces en el duelo, ¿no? Sino en la relación con los animales, cuando sobre todo yo creo que aparece, o eso pienso yo en mi caso, cuando esa sensación que tienes que tomar tú esas decisiones por ellos. Y ahí aparece la culpa, ¿no? Es una de las causas de aparición. Hay más, ¿no? Porque a mí es la que más me viene. Es una de las causas de aparición. Hay más, claro, depende mucho de la persona, depende mucho del aprendizaje vital. Lo primero que quiero que sepamos es que la culpa es una emoción muy humana, ¿vale? Es decir, por mucho que a veces digamos, no, mira, mi perro ha roto la cama y se siente culpable. Más que culpable, está cagarrinado de miedo porque sabe que te vas a enfadar, más que culpable. La culpa es una emoción humana y como emoción humana no vale la pena ponernos a intentar no tenerla. Quiero decir, va a aparecer y va a aparecer cuando a ella le dé la santa gana, porque al final las emociones aparecen cuando lo necesitamos y no cuando nosotros queremos. ¿Cuáles suelen ser las causas de la culpa? Normalmente las que yo veo en un proceso de duelo, la primera es esta, ¿no? Todo aquello que yo he querido hacer o yo he sentido que debería haber hecho y no he hecho, ya sea por desconocimiento, ya sea porque no me ha dado tiempo, ya sea porque he fallado. Y lo siento mucho, señores, señoras, fallamos con nuestros animales también, somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores. Por un lado aparece la culpa por aquí, por el otro también, como tú muy bien has dicho, Ana, tomamos decisiones por ellos. Si tú tienes un familiar enfermo, vas al hospital, el médico te va a decir lo que tienes que hacer, lo que le van a hacer, cómo va a proceder e incluso cuándo va a morir.
pues mira, no está bien, vamos a poner una bomba de morfina, se irá apagando. Con los animales esto no pasa. Con los animales lo que pasa es que tú lo llevas al veterinario, el veterinario te da un diagnóstico y te dice, decide. Decide si quieres que le tratemos el cáncer o no, decide si quieres usar una medicación agresiva o no, decide si quieres que lo ayudemos a morir o no. Y claro, eso nos carga con una mochila de responsabilidad porque ellos no pueden opinar. Y por mucho que hoy en día cada vez más recurramos a la comunicación animal, da igual, es que la decisión la tomas igual. Y sí que nos puede aportar un poco de calma la comunicación animal, pero no nos va a librar de la culpa. Y luego, por otro lado, la culpa como emoción dentro de lo que ya es el proceso de duelo en sí, es decir, mi animal ha fallecido, muerto, fallecido, llámalo como quieras, y yo estoy en proceso de duelo, es un mecanismo de negación. Es decir, mientras yo estoy pensando que lo he hecho mal, qué podría haber hecho diferente, qué podría haber cambiado si yo en vez de ir a este veterinario hubiera ido al otro, o esas 1000 cosas que se nos pasan por la cabeza, estoy frenando de alguna manera la realidad que significa que mi animal ha fallecido y que por ahora físicamente no va a volver. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para poder aceptar esa realidad y uno de los mecanismos que tenemos es la culpa, que a la vez es la emoción que más luchamos porque es terrible. ¿Vale? Porque el dolor entendemos que es normal, la tristeza, pues oye, bienvenida sea, no quiero dejar de estar triste, mi animal ha muerto. La culpa, que yo sienta que he sido responsable de su muerte mientras estoy intentando aceptar que se ha muerto, eso nos peta la cabeza. Y aparte, o sea, ahora cuando lo has planteado, nunca lo había pensado así, pero es verdad, o sea, está en ese proceso, ¿no? Esa negación en ese proceso de duelo, o sea, es como una manera de aún no aceptar lo que ya ha pasado, porque encima ya, ¿no? O sea, ya ha pasado, la muerte es irreversible y bueno, sí, o sea, me siento totalmente allí identificada. Claro, de alguna manera tenemos dos mecanismos para aceptar la muerte. Uno es mental. Mi perro muere, yo lo he visto muerto, está muerto. Mi cabeza lo sabe. Toda la parte emocional que yo hablo del corazón, ¿no? Por diferenciar, bueno, y porque además el corazón tiene una parte muy importante en nuestro sistema emocional y cada vez más estudios lo identifican, igual que nuestro estómago, y conexiones neuronales con el corazón y con el estómago, ¿vale? Mi cabeza lo sabe enseguida, mi animal ha muerto o le han diagnosticado una enfermedad terminal o está muy mayor y veo que se está apagando, pero mi corazón dice, ¿por qué? Porque el tiempo de la emoción es muy lento, el tiempo de la emoción es casi tan lento como el tiempo del cuerpo, que es todavía más lento. Entonces mi cabeza lo sabe, pero mi corazón se niega, con lo cual entro ahí, ¿no? En debate y que si hubiera hecho, y sí. Yo me encuentro muchísimas veces en sesiones con personas que están en este easy y es súper válido y hay que hablar de estos easys y de estos porqués 500 millones de veces y de llegar un momento que tener que frenarlos y decirles, pero repite conmigo, mi animal ha fallecido, mi animal no va a volver, mi animal está muerto, repite conmigo. Porque lo saben, lo sabemos, pero hay una parte nuestra que todavía no lo sabe, que lo seguimos buscando, que vamos despistados, abrimos casa y de repente es como, pensaba que iba a salir. O me giro. Sí, es que aparte yo lo digo, los animales son piel, ¿no? O sea, los tenemos tan ahí metidos dentro que claro, es como arrancarte la piel, ¿no? O sea, los ves siempre de reojo, ¿no? Aunque no estén. Siempre. Sí, yo pongo una metáfora muchas veces que es, imagínate, ¿no? Que tu vida es una torre y esta torre tiene varios pilares. Pues uno eres tú, otro es tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hijos y tus animales. Cada animal tiene una, o es un pilar, ¿eh? No es todo es un mismo pilar. Claro, cuando un animal muere, un pilar va fuera. Entonces todo se tambalea. Por mucho que tengas varios pilares, todo se tambalea. ¿Y cómo lo hacemos, no? O sea, porque claro, tú lo dices, es muy humano, ¿no? El animal no siente esta emoción, pero ¿cómo lo hacemos y por qué, no? O sea, ¿por qué cuando él no la siente, precisamente se nos despierta mucho más con ellos que con otros humanos, ¿no? Sí, es cierto, porque tenemos como muy integrada la idea de que como no los podemos salvar, les estamos fallando. Y usamos muchísimo esta expresión, es que le he fallado, lo he traicionado. Yo recuerdo, si me lo llevo a mí, cuando Sven murió, que tuvimos que hacer la eutanasia, y clarísimamente había que hacer la eutanasia. Yo me pasé un año diciendo que lo había matado yo, porque firmé el papel de la eutanasia. Y sentí que le había hecho la traición más grande en el mundo. Y si me preguntas si ahora lo sigues sintiendo, te diré, no preguntes mucho.
No, y no preguntes mucho. Claro, pero qué injustas somos, ¿no? Con nosotras mismas, porque al final, cuando lo has dado todo, ¿no? Realmente. Lo has dado todo y sí. Yo hay algo que muchas veces las personas que tienen muchísima culpa, que es que se imaginen la misma situación al contrario. Es decir, en vez de tu animal el que ha fallado, eres tú. Y tu animal ha hecho todo lo posible por salvarte, por cuidarte, ha estado contigo hasta el final, te ha dado la mejor vida, habéis disfrutado, y tú te has muerto porque te tocaba. Y tu animal se ha quedado aquí sintiéndose culpable, pensando que te tenía que haber salvado. Y siempre pregunto, ¿y tú desde el otro lado qué le dirías? Y claro, la mayoría de gente me dice, no. Pues es un poquito esto. Claro, ¿qué hacemos con la culpa? Primero, no lucharlo. Pues lo primero que nos sale a todos, yo incluida, cuando me empiezo a sentir culpable, se pone todo mi ejército mental en alerta y empiezo a luchar la culpa. ¿Y desde dónde la culpo? Desde la cabeza, la contradigo. Si me dice, ¿ha sido culpa tuya? Empiezo, no ha sido culpa mía, porque mira, porque esto, porque aquello, voy a la culpa. La culpa me dice que sí, que lo que tú digas. Pero es que no te crees. Y la culpa hay que trabajarla como cualquier otra emoción del proceso de duelo, dándole espacio. Porque al final, debajo de la culpa, lo único que hay es dolor. Cuando la culpa disminuye, lo que sale es el dolor. Cuando la culpa desaparece, lo que sale es el dolor. Igual que detrás de cualquier otra emoción del proceso de duelo, como la rabia, el enfado, lo que hay debajo es dolor. Cuando el dolor es demasiado grande, utilizo otra emoción y la pongo encima, porque me es una emoción incómoda, pero a la vez más fácil. Si me lo digo a mí, para mí es más enfadada que triste. Prefiero pegar 2 gritos y dar 2 golpes en la pared y estar enfadada como una mona, que no tristísima. ¿Por qué? Porque estoy conectando con lo que de verdad me duele, que es que no está. Y como es demasiado, pues me enfado. Y la culpa no es más que enfado conmigo mismo. Tiene energía de enfado la culpa. Entonces, lo primero de todo es darle espacios. Escribe los porqués y los isis. ¿Y si lo hubiera llevado al veterinario? ¿Y si esa noche no me hubiera quedado dormida? ¿Y si no le hubiera dado para cenar pavo? ¿Y si...? Porque algo que tiene la culpa que no es racional en absoluto. O sea, a veces nos planteamos cosas. Yo qué sé, pues mi perro estaba bien y le di de cenar pavo. Y esa noche se puso malo y se murió. ¿Y si fue el pavo? Pero ¿cuántas veces le habías dado pavo en tu vida? Todas las noches. Vale, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué tiene la culpa? Que nos produce una gran cantidad de pensamientos que damos por ciertos. Nos los creemos. Nos han enseñado a creernos aquello que pensamos, ¿vale? Y un pensamiento tiene la misma posibilidad de ser verdad que de ser mentira. Es decir, tiene la misma posibilidad que a mi perro le haya sentado mal el pavo y por eso haya muerto. Eso puede ser cierto o puede ser falso. Sin embargo, nos agarramos a que es cierto. De alguna manera también es como una forma de castigarnos que tenemos. Como no los he podido salvar, necesito castigarme. Sí, porque entonces, y la manera, ¿no? Un poco de darles espacio es lo que tú dices, ¿no? Pues escribiendo de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Claro. Un poco. Y yo escribiendo todo aquello, por qué, y si me siento culpable por esto, por aquello, esto es muy útil. Y también es útil, yo lo llamo hacer el contrapeso, ¿no? Que es como, vale, yo escribo, me lo invento, no busqué otro tratamiento, no di con otro tratamiento y por eso se murió. Si yo leo esa frase, digo, vale, ¿qué más posibilidades hay en esta frase? Yo en ese momento no sabía dónde buscar y tampoco fui capaz de encontrar porque nos olvidamos de que sabemos todo lo que hacemos. Nos olvidamos de que si supiéramos más, hubiéramos hecho más. Nos olvidamos de que si hubiera habido una sola posibilidad de salvarla, lo hubiéramos hecho. Aunque hubiéramos tenido que dar media vida para eso. Nos hubiera dado igual, porque así es el amor que sentimos por ellos. Otra forma también de trabajar la culpa es hablarlo con gente que no nos juzga. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa con la culpa? Que las personas que están a nuestro alrededor nos ven pasarlo tan mal que sin querer nos invalidan. Entonces, si yo te digo, es que yo siento que he matado a mi perro, tú me dirás, no, hombre, ¿cómo lo vas a matar? No digas eso. ¿Cómo dices eso? Patapum, ya me estás invalidando. Desde la mejor intención. Pero lo estás haciendo. Si puedes, habla con alguien que esto no lo haga, que solo te escuche. Porque no puedes hacer nada para evitar sentirte así. Igual que no podías hacer nada más para evitar que se muriera.
qué difícil es encontrar a alguien que te escuche y que no opine. Yo creo que es la parte más difícil del proceso. Por eso estamos los terapeutas. Claro, una de las cosas que yo más trabajo en terapia es la culpa. Porque el dolor sale solo. Y una de las cosas que más dolor nos produce es sentirnos culpables. Entonces, el dolor se drena. O sea, hay algunos casos que no y tienes que hacer más intervención. Pero el dolor va drenando porque no podemos evitar que salga. Esto es como hacerte una raja enorme en un brazo y poniendo una mano evitar que sangre. No lo vas a conseguir, la sangre va a salir. Pues el dolor pasa un poco igual. Pero la culpa tiene que salir también. Porque si no sale, se queda ahí y va a haber una parte de ti que siempre se va a sentir culpable. Y no es tanto el trabajo de la culpa, hacer que dejes de sentirte culpable, como que llegues a aceptar que claro que hay cosas en las que puedes haberte equivocado, pero que no lo hiciste desde un lugar donde tú quisieras hacer daño. Lo hiciste desde el amor. Si hubieras sabido hacerlo de otra manera, lo hubieras hecho. ¿Y cuál sería entonces después, no? El siguiente paso, o hay cosas que podríamos hacer antes, eso lo habíamos comentado alguna vez, para cuando llega el momento, ¿no? O sea, antes de que llegue el momento, como tú tener las herramientas para estar preparado ya para eso y que no aparezca tanto después este sentimiento de culpa, ¿no? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso a lo que tú dices ahora? Y si podemos hacer algo antes para... Seguro que aparece un poquito, aunque no queramos, no la culpa, por más trabajado que lo tengamos, pero ¿qué podríamos hacer? A ver, el siguiente paso, la culpa, igual que el dolor o cualquier otra emoción en el proceso de duelo, en cualquier otro proceso, es como tener un bote lleno de un líquido, ¿no? Y entonces tú, a medida que esto va saliendo, el líquido va bajando de a poquito. Yo siempre digo a mis clientes que no me preocupa la culpa hasta que no hace mínimo 1 año de la pérdida y esta se mantiene con la misma persistencia. Es decir, va habiendo variaciones en la culpa, no estamos siempre en el mismo lugar. Y la trabajamos en terapia dándole espacio, pero nunca hago una intervención para eliminar la culpa porque no tiene sentido, no lo voy a conseguir. ¿Vale? Entonces, más allá de trabajar la culpa, yo lo que trabajaría es la compasión hacia mí misma en el proceso. Aquello que yo necesito que los demás hagan conmigo, ser comprensivos, validarme, darme tiempo, tratarme bien, empezar a hacerlo conmigo. Y es súper difícil, cuando estamos en duelo, porque tendemos a sacar el látigo y darnos, pero hasta hacernos sangre. Y llega un momento en que poquito a poco podemos empezar a trabajar la compasión. Y se trabaja desde ahí, desde la compasión. La culpa no la trabajaremos ni desde la exigencia, ni desde el odio, ni desde el tengo que hacer, y desde la cabeza mucho menos. Entonces, sobre todo, es mucho espacio intentar buscar un lugar seguro para poder expresar toda esta culpa y, aunque sé que es muy doloroso, usar la escritura. Es terriblemente terapéutica. O sea, yo no hubiera salido de la culpa del duelo por Sven si no hubiera utilizado la escritura de ninguna de las maneras. Y yo cada vez que me ponía a escribir, Kleenex, vaso de agua, y yo tengo toda la libreta llena de lágrimas. Y ahí salió. ¿Qué podemos hacer antes? ¿Prepararnos para su muerte? No es posible. Vamos a dejar de decir ya que tenemos que prepararnos para cuando muera. Vamos a desmitificar un poquito. Es decir, podemos hacer cosas para facilitar el duelo posterior. Facilitar en el sentido de que sea más fluido, no de que vaya a ser más fácil emocionalmente hablando. No podemos prepararnos para la pérdida en el sentido de, ay, mira, ya me he preparado, cuando pase no me afecta. Da igual, que tu perro tenga 19 años, que tu gato 25 o que tu padre 115. Da igual. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en el previo? Pero es que esto no hace falta ni que el perro sea mayor, animal, pero ahora estoy pensando en Sven todo el tiempo, ni que el perro sea mayor, ni que el perro esté enfermo. Primero de todo, presencia. Vamos a aparcar los móviles, vamos a aparcar las tonterías. Y yo algo que digo mucho cuando estoy acompañando a personas en duelo anticipado, es decir, cuando todavía está el animal presente, pero sabemos que se va a ir porque está enfermo, es muy mayor, que pongan presencia en las cosas simples. Si estás paseando con tu perro y tu perro se para a oler un árbol, párate y míralo oler. Si estás en casa y tienes al gato al lado o se te ha puesto encima, ponle una mano encima y respira con él. Quédate a verlo comer. Míralo dormir. Presencia. Dar espacio para lo que sentimos. Para el miedo a perderlo, para la tristeza, porque en algún momento lo vamos a perder,
para la culpa por aquello que ya sentimos que no hemos hecho bien. Y explícaselo al animal, díselo. No le vas a hacer daño. Esto no funciona así. Y no te pidas por el hecho de que tu animal todavía esté presente no sentir lo que sientes. Es que claro, todavía está aquí y yo no puedo disfrutar. Cariño, te han dicho que se va a morir, no vas a disfrutar. Ya estás anticipando la pérdida. Pero si puedes disfrutar de cositas chiquitas. Oh, Cris, siempre que hablo contigo entro en esa energía, me quedo súper atrapada. Ya te estoy viendo ahí que vas haciendo como un... Sí, porque realmente, ¿no? Los que hemos convivido con animales, has pasado, ¿no? Pues muchas veces por esos procesos y bueno, te atrapas, también eres consciente de cómo has ido evolucionando, ¿no? También en los distintos duelos, en los distintos animales, porque ¿no? También es eso, tienes una relación distinta con cada uno Claro. y en unos te pueden hacer más la culpa, en otros no tanto, ¿no? Y realmente, pero claro, yo creo que es algo que casi todas, ¿no? Nos sentimos identificadas. Hay cosas que son inevitables y nunca viviré. A mí la gente me dice, es que claro, ya sabéis que los animales viven menos que los humanos, pues tendríais que estar preparados. Digo, bueno, tú ya sabes que por lógica tu madre se va a morir antes que tú, prepárate. Y sé que soy un poco bruta, pero es así. Pero es así. Y hay pérdidas de muchos tipos y no siempre los animales mueren de mayores. A veces te toca despedirlos con 6 años. O sea, al final no se trata tanto de prepararte para nada, sino de trabajar tu capacidad emocional para que cuando te pase, te cueste menos sacar todo aquello que sí o sí te va a pasar. Vas a sentir culpable, vas a sentir muchísimo dolor, muchísima tristeza, desesperanza, soledad y a la vez amor, agradecimiento, alegría, esperanza, confianza. Porque ¿qué tenemos que evitar o a quién tenemos que evitar, ¿no? O sea, a veces en este proceso, no sé si es una pregunta un poco difícil, pero... No, devuélvemela, o sea, ¿qué o a quién tenemos que evitar? Exacto, para pasarlo mejor el proceso, ¿no? Porque a veces es lo que tú dices, pues hay personas que aún y queriéndote ayudar, no van a decir, o sea, con la mejor de sus intenciones, pues no te van a ayudar, o qué situaciones tenemos que evitar, ¿no? Por eso, ¿qué o quién tenemos que evitar? Mira, yo una cosa que me encuentro mucho acompañando personas en duelo es que de repente, no desde el inicio, pero a medida que van trabajando su proceso, tienen muchísima necesidad de empezar a poner límites. ¿Sabes? Como incluso personas que en su vida habían puesto límites, ¿eh? De repente el amor que sienten por su animal y el dolor derivado de su pérdida hace que encuentren la fortaleza suficiente como para a ciertas personas o en ciertos lugares poner límites. ¿A quién tenemos que evitar? A personas que nos digan que lo que sentimos no es válido. Lo ideal es que primero podamos expresar que eso que nos dicen no nos está ayudando. Pero a veces no podemos porque estamos en un momento delicado, entonces tendemos a retraernos y ahí nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo. Personas que nos digan que lo que sentimos no es válido, personas que nos dicen que tendríamos que hacerlo de una manera diferente. Pero bueno, adopta otro animal, saldré si me apetece, adoptaré otro animal cuando considere que es el momento. ¿Vale? Personas que a veces nos agreden por cómo nos sentimos, sobre todo verbalmente hablando, y nos comparan y nos hacen daño. Personas que menosprecian nuestras pérdidas. Yo tuve una clienta que la primera vez que me escribió me preguntó si yo acompañaba cualquier tipo de pérdida animal y yo no la entendí. Le dije, es que no sé qué me estás preguntando. Y claro, es que lo que he perdido es un conejo y todo el mundo me está diciendo que es que esto no tiene sentido. Digo, sí tiene sentido, tu pérdida, sí. Vente, te vamos a hablar de ella. Y espacios, todos aquellos lugares donde no te sientas cómoda. Porque al principio cada persona lo lleva de una manera, porque yo, por ejemplo, soy mucho de aislarme. No soporto espacios con mucha gente, no soporto espacios con mucho ruido, no soporto espacios con luces muy fuertes. Y a medida que pasa el tiempo yo encuentro mi propio ritmo. Y a lo mejor sitios donde antes no iba, o venga, Cris, quedamos para cenar y somos 10, pues te digo, vale, voy, pero me voy cuando yo empiece a notar que me saturo, porque nos saturamos antes. Al final es súper importante la coherencia. Es que yo siento que no quiero estar ahí, vale, pues no vayas. Porque te haces daño.
Claro, luego entramos en, es que mis amigos o mi familia no entienden que yo no quiera estar ahí. Vale. Son muchos frentes. Muchos frentes. Y ya, yo creo la última pregunta para no alargarnos, pero sí que la noto aquí que me están haciendo y la tengo que hacer, enfocada al profesional, veterinario, terapeuta, o sea, esa culpa, ¿no? También a veces porque o no has llegado con tus herramientas o por esa pequeña parte de culpa, aunque no es tu animal, pero claro, has estado allí. ¿Cuál es el proceso, no? Claro, primero de todo, volvamos a lo que hemos dicho al principio, los profesionales son humanos también. Se equivocan, no llegan, no lo ven, no saben. Y yo siempre parto de la intención de que el profesional quiera hacerlo de la mejor forma posible y entiendo que muchísimas personas, familias de animales me refiero, vivan la equivocación o el no llegar del profesional como se han equivocado, ha habido una negligencia, lo entiendo y esto lo trabajamos en terapia. Yo creo que los profesionales, incluso aunque muchos de ellos me dicen que esto no es así, hacen un mini duelo por cada pérdida. Yo estoy convencida, evidentemente no es como el duelo de la familia ni es como el duelo que hará el veterinario si pierda su propio animal, pero es un mini duelo. Entonces, yo siento que es importante que el profesional también pueda tener un poco de espacio para expresar lo que le está pasando y, por ejemplo, así como los psicólogos vamos a terapia por nosotros como personas y vamos a supervisión, porque es la terapia del terapeuta, que es allí donde llevamos nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras culpas. Como profesionales, yo creo que las personas que trabajáis con animales también tendréis que hacerlo. Porque si no hay como una acumulación. Y es como, bueno, pero no pasa nada. Bueno, pero yo tendría que mantener una distancia emocional. Yo soy psicóloga, a mí en la carrera me dijeron que yo tenía que tener una distancia emocional y perdóneme, señor, que me lo dijo, pero usted se equivocaba. Yo no puedo sentarme delante del sufrimiento de otro ser humano y verlo llorar, y verlo sufrir, y verlo culparse, y que no haya algo en mí que se mueva. No al nivel que se le está volviendo al claro que tengo una barrera profesional, pero es una barrera que es permeable y que hay cosas que... Y vosotros igual. Entonces, primero de todo, mucho espacio para la emoción. Segundo, expresión, ya sea con otros profesionales, grupos de profesionales, ya sea escribiendo, como sea. Tercero, si empezáis a notar que lleváis una época como con mucho cansancio, como con mucho... acoger algunas sesiones con un terapeuta que os pueda acompañar a gestionar esto. Que sois humanos. Y autocuidado, Ana, mucho autocuidado. Sí, que a veces es de lo que se olvida el terapeuta. O sea, lo volcas para afuera y te olvidas de lo de dentro, ¿no? Imagínate cuando tú como terapeuta, yo por ejemplo en este caso que acompaño personas directamente en duelo, voy a terapia y mi terapeuta me dice, ¿y tú? Y yo, Claro. Claro. ¿Qué has dicho qué? ¿Yo qué? Sí. Nos olvidamos. A veces es como que yo creo que uno de nuestros aprendizajes fundamentales es aprender a encontrar ese equilibrio entre estoy para el otro, pero tengo que estar para mí. Si no estoy para mí, la forma en que estoy para el otro no es sana, ni para el otro ni para mí. Y hay épocas en que podemos hacerlo y épocas en que no sabemos. Pero nosotros también estamos aprendiendo, somos personas. Yo me equivoco, la cago, me culpo, me reculpo, me preocupo, quiero salvar, pero sé que no puedo y ahí me muevo. Bueno, Cris, cuánta sabiduría en tus palabras y experiencia, sobre todo se nota experiencia, ¿sabes? Yo creo que al final no hay más, ¿no? Y yo quiero decir, normalmente no vendo nunca en los podcasts y en los episodios de YouTube, pero creo que en este caso, que lo sepáis, porque todo lo que genera Cris es de mucho valor. Tenemos un curso de herramientas, ¿no? Para el duelo animal, una masterclass también ahí explicando un poco esas herramientas. Vamos a tener una masterclass pues tratando el tema del duelo anticipado. Entonces, me sabe súper mal esa cuña publicitaria ahí, pero creo que de verdad no es vender, es compartir, porque creo que puede ser de ayuda para muchísima gente. Pues sí, Ana, yo te lo agradezco muchísimo esta cuña que has metido ahí, pero sobre todo yo lo agradezco porque sé que hay mucha gente que sé que da mucha pereza entrar en este tema, pero porque también nos da miedo y nos remueve. Y yo soy la primera que cuando acompaño me remuevo, cuando hago cursos me remuevo, pero a la vez la gente una vez lo hace, una vez entra, hay algo que me dicen mucho y así para acabar me encantaría compartirlo, que
cuando hago talleres, charlas, masterclass, me dicen, es que yo venía a hablar de la muerte y hemos acabado hablando de la vida. Pues es ahí. Eso. Pues me quedo con eso. Cris, ¿dónde te pueden encontrar en general, si quieren? Pues ahora mismo, para encontrarme, como sigo en ese intento de intentar hacer una página web que nunca hago, porque no tengo tiempo, en Instagram, Facebook o LinkedIn, Cristina Cuesta Psicóloga, y salgo yo. Y en Google también salgo, pero no hay contenido, ¿vale? Pero sobre todo Instagram, 1 o 2 veces a la semana publico contenido, comparto cosas, están colgados nuestros directos y directos con otras personas, ahí pueden encontrar como 600 y pico de publicaciones con contenido. Y tienes un libro, ¿no? También, ahora me acuerdo. Se me había olvidado. Claro. Sí. Ay, sí, tengo un libro, Diario de un duelo animal, aprendiendo a vivir sin ti, que es el libro que nació de la pérdida de Sven. La primera parte del libro es el diario tal cual nació de mí, mientras yo lloraba y escribía, pues esto lo trasladé exactamente igual al libro. Y la segunda parte es un poquito de información del duelo como proceso, de forma muy sencilla. Quiero decir, son explicaciones que cualquiera puede entender, se puede ver reflejado. Y no sé, lo más bonito para mí es la cantidad de gente que me escribe y me he leído tu libro 1000 veces porque es que es tal cual lo siento. Y si una persona que acompaña en duelo se ha sentido así, yo me siento más libre para sentirme así también. Qué bien, Cris. Pues gracias por compartir a todos los niveles. Gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo y bueno, nos seguimos viendo por el camino, eso ya lo sé yo. Y tanto, muchísimas gracias, Ana, encantada. Un saludo a todo el mundo y hasta la próxima. No sé si os habéis quedado como me quedé yo, escuchando a Cris y realmente me tocó muy, muy dentro. Esperamos que haya sido pues una entrevista útil para poder ayudaros, acompañaros y sobre todo en ese momento que tenéis que acompañar vosotras y vosotros a vuestro animal, pues hacerlo desde el mejor sitio y desde, ya sabemos, siempre desde el corazón. Nos vemos en la próxima. Life is a winding road, no telling where it goes.